Buenas noches, mi nombre es Esther González, estudiante de la Escuela Normal María Montessori. Estoy en cuarto semestre de formación complementaria. La evaluación para Macario nos dice que la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evaluación o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. Esto lo dice Macario. Para mí la evaluación en los primeros años de escuela fue bastante traumática, digámoslo así, porque cada vez que nosotros teníamos una evaluación en el curso primero, segundo, esa evaluación significaba maltrato, significaba dolor, ya que yo inicié mis estudios en la escuela normal, en la escuela Gustavo Restrepo. Desde el año 1982 hasta 1983 estuve con una profesora llamada Luzmila, la cual la forma de evaluarnos era mecánica y de manera memorística. Nos pasaba al tablero y teníamos que hacer las sumas y restas de manera perfectas. La cartilla con la cual yo aprendí a leer fue Nacho, y también era de manera memorística lo que teníamos que estar repitiendo, lo que eran las vocales, y la forma de aprender a leer, que era la combinación de mame, mi, momu, era muy tortuoso porque a la hora de tomar la lección, siempre que estaba mal, teníamos que llevar las manos al frente y dos renglazos. Entonces era más el miedo a no dar la lección que el deseo de aprender. Después del año 83 tuve la fortuna de estudiar hasta el año 87 con una profesora llamada Miriam, la cual utilizó unas estrategias muy diferentes a la primera. ¿En qué consistían esas estrategias? Para lo que era lectura y escritura, ella, en vez de traernos textos de libros común y corrientes, nos traía caricaturas. De esta manera nosotros aprendíamos. Ya era como más ameno en esta parte. La manera de trabajar las matemáticas también cambió, porque ya no era memorísticamente, sino era de manera de juego. Entonces ella utilizaba mucho la estrategia del juego, la estrategia de cabeza y cola, de rompecabezas. Entonces era muy divertido y con ella aprendí bastante conscientemente. También me acuerdo de que ella nos traía muchos libros sobre el libro gordo de PTT, entonces también aprendimos mucho ahí, y sobre todo este programa del Tesoro del Saber. Entonces fue un aprendizaje muy rico, y la evaluación era de esa manera. Entonces ella hacía una evaluación por periodos, pero no de manera así como tan mecánica, sino que sí teníamos que escribir, pero sí nos acordábamos de lo que teníamos que responder. Fue muy rico con esta profesora. Aquí podemos ver un boletín o una sábana de notas o un cuaderno de notas del año 1989, donde se trabajaba por logros, los logros y las dificultades que teníamos. Entonces veíamos materias como español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, física, estética y religión. Aquí era lo que la profesora nos explicaba, o decía que en el desarrollo psicomotriz, cómo nos veían el equilibrio, la tarea, en lo manual, en lo espacial, en el desarrollo cognitivo, la imaginación, la abstracción, análisis, en el desarrollo socioafectivo, la estabilidad, la emocionalidad, la fraternidad y los valores y actitudes, solidaridad, responsabilidad, cooperación. Esto era a lo que nosotros nos evaluaban cada periodo. Segundo, tercero y cuarto. Donde finalmente se daba una nota en cada área: bueno, malo, regular o excelente, o aceptar. Entonces era la forma de evaluarnos en primaria. En secundaria, de igual manera, fue algo muy bonito, porque los profesores que trabajaban en la escuela, en el colegio Gustavo Restrepo, unos profesores trabajaban de la manera mecánica también, todo era memorístico, mecánicamente,
unos conocimientos que finalmente pues hoy en día ya uno dice que no se acuerda nada de ello, pero los profesores que utilizaban estrategias y maneras de evaluación diferentes sí. Por ejemplo, lo que era el profesor de ciencias naturales o la profesora de literatura y el de sociales. Por lo menos ellos utilizaban los programas que ya desaparecieron, que era Revivamos Nuestra Historia, Naturalia, la historia en los animales y los animales en la historia, y los diferentes libros que veíamos, por lo menos aquí el profesor de Naturalia, la estrategia de él era, teníamos que llevar un resumen y dibujarlo. Y de ese resumen y de esos dibujos hacía evaluación. Entonces era una nota como acumulativa. Y la evaluación de final de periodo lo hacía de esos resúmenes, o sea, de esos programas más que todo. Tenía como conexión. Y lo que ya tenía que ver con los conceptos de libros, también lo hacía de manera muy dinámica. Revivamos nuestra historia. Yo aprendí más aquí que en primaria, porque estos programas, aparte de que uno podía verlos, podía entender qué era lo que se estaba viviendo en ese tiempo, también era muy enriquecedor. Igual, la profesora nos hacía lecciones orales y lecciones escritas, pero prácticamente nos contextualizaba bien la historia antes de seguir digamos, con otros conocimientos vacíos. Y lo que era la lectura. En lectura, resúmenes, análisis, muchos dibujos también, pero de manera grupal. O sea, estos tres profesores utilizaban una estrategia de trabajo colectivo, más que trabajo individual. Se traía el material que nosotros teníamos que hacer individualmente, pero se socializaba mucho en colectivo. Aquí, en este tiempo, nos calificaban por medio de notas. Igual, aquí de 1 a 10. Entonces, era 5 perdía y 6 pasaba. Entonces, comportamiento excelente. También se trabajaba por logros en las áreas, y lo que sí hemos visto era que, o lo que yo he podido entender, es que las áreas siempre fueron seccionadas, fueron desarticuladas, nunca las trabajaron de manera articulada, matemáticas con ciencias, con historia, no. La manera de enseñar y de evaluar siempre fue una manera muy desarticulada, muy individual. La evaluación que se utilizaba era la evaluación sumativa, la cual coincide con lo que tradicionalmente se ha entendido por evaluación. Es la más utilizada en las instituciones y es la que da mayor precisión. Su característica fundamental es que se utiliza al fin de cada periodo de aprendizaje. La evaluación sumativa puede ser periódica y hasta muy frecuente en lo mencionado, las características en la utilización del proceso aprendizaje-enseñanza. Entonces, yo siento que esta es la evaluación que hasta hoy en día nos están aplicando. Claro que en la María Montessori, en la escuela María Montessori, he aprendido otra forma de evaluar, que es la forma de primero conocer al alumno, conocer sus ritmos de aprendizaje, conocer su contexto, a la cual nosotros hoy llamamos evaluación auténtica, a la cual yo hoy conozco como evaluación auténtica. Yo sí, con la experiencia que he tenido como madre, como estudiante y como maestra en formación, puedo decir que la mejor evaluación para un niño en la primera infancia en la escuela es la evaluación auténtica, porque el niño puede ser niño y puede aprender de ser niño. Es lo que nos falta a muchos maestros. Pues digo maestros porque ya dentro de poco voy a recibir mi grado, y lo que he aprendido es que nosotros no respetamos los ritmos de los niños, anulamos al niño, anulamos los saberes de los niños como maestros, porque pensamos que las conocemos todas y no es así. El niño hay que respetar su contexto, hay que respetar su conocimiento previo, hay que respetar el ritmo con que él aprende, con que él interactúa con sus otros compañeros, porque es desde allí donde se construye realmente el verdadero conocimiento. Y si nosotros podemos cambiar el pensamiento que
todo lo tenemos aprendido y aprendemos a la par con ellos, podremos formar mejores estudiantes, mejores sujetos, no para que tengan conocimientos descontextualizados, sino para que se vuelvan seres, sujetos políticos, críticos y reflexivos, para que todo lo que aprendan en la escuela lo asocien con su diario vivir, para que no sea un aprendizaje desarticulado, que las matemáticas van por un lado y las ciencias naturales por otro. Sobre todo lo que a mí me faltó en primaria fue el aprendizaje artístico, porque en estos 2 años y medio que he estado en la institución he aprendido que por medio del arte, por medio de muchas cosas que nosotros le dejamos o pensamos que no tienen sentido, le ayudamos a los niños a crecer. Y esto fue lo que a mí me ayudó a entender que los profesores que a mí me marcaron, tanto en la primaria como en la secundaria y hoy en formación complementaria, son los profesores que tienen en cuenta la línea artística, aquella línea que se sale de los esquemas tradicionales, del libro, que es tradicional, que son conocimientos descontextualizados. Lo que son muchas veces para nosotros algo que no tiene importancia para un niño, y lo puedo decir, para un niño es muy importante. Por ejemplo, lo que pasó en primaria y lo que pasó en bachillerato. Estas dos épocas de mi vida me marcaron diferentes estrategias, pero a la final que realmente me dejaron conocimiento en el cual hoy puedo decir que maestros y que muchos maestros que me enseñaron en esas 2 épocas de mi vida y actualmente han dejado huella en mí. Por eso digo que la evaluación auténtica es la que tenemos que implementar en la escuela, donde el niño sea participativo, donde el niño sea activo, donde su voz sea reconocida y escuchada. Entonces los invito a los maestros que pensemos en el niño como sujeto activo, como sujeto que es crítico y reflexivo. Muchas gracias.